Alimentando el futuro. Más de la mitad de nuestro país padece de sobrepeso y una tercera parte sufre de la obesidad. En los últimos 25 años, cada uno de los gobiernos ha tenido distintas estrategias para combatir este enorme problema. Todas estas han sido fallidas. El aumento del sobrepeso en el país es algo que parece inevitable, pero en los últimos años nació una medida más drástica contra los alimentos procesados, los famosos sellos alimentarios. ¿Es esta una solución a esta epidemia que lleva años destruyendo la salud de los mexicanos? ¿O simplemente una estrategia más sin ningún cambio? Sellos alimenticios, éxito o fracaso. Bienvenidos a Alimentando el Futuro, este podcast donde debatimos y analizamos los problemas que azotan y ponen en duda el futuro de nuestro país. Mi nombre es José Miguel Castellanos García, soy alumno del primer semestre en la Universidad Panamericana y el día de hoy hablaremos a fondo sobre el gran problema que es la obesidad y el sobrepeso en nuestro país, sobre todo en los últimos 10 años. Pero sobre todo veremos si los famosos sellos alimenticios han realizado un cambio más allá de la estética en los empaques, además de tener la oportunidad de hablar con una profesional de la salud y fanática de la sana alimentación para debatir con esta sobre la controversial medida contra el sobrepeso en nuestro país. Para comenzar y tener un amplio entendimiento del tema, es necesario dejar en claro qué son los sellos en los alimentos. Según el propio Gobierno de México, el etiquetado frontal consta de 5 sellos en forma de octágono, que de manera clara, sencilla y visible indican cuando un producto contiene exceso de nutrimentos e ingredientes críticos para la salud, tales como las calorías, grasas saturadas, grasas trans, azúcar y sodio. El principal objetivo de estos es combatir la obesidad y las enfermedades crónicas en el país, al informar a los consumidores sobre el riesgo asociado con el consumo de alimentos procesados. Con lo anteriormente dicho, para determinar si han cumplido su objetivo o no la implementación de estos sellos alimenticios, es necesario analizar las estadísticas de sobrepeso según el INEGI en nuestro país del año 2024, que estas revelan una preocupante cifra del 37.8% de los hombres adultos y el 33,9% de las mujeres están luchando contra el sobrepeso y enfermedades cardiovasculares. Además de un 24,7% de los niños adolescentes están enfrentando algún desafío conforme al sobrepeso a nivel nacional. Si bien podríamos considerar que los sellos implementados para abordar este problema no están cumpliendo del todo su función, es fundamental examinar el contexto histórico de México en relación con la obesidad, el sobrepeso y las enfermedades crónicas que nos han llevado hasta este punto. A inicios de los 2000 existían aproximadamente un 18.1 de obesidad en México, mucho menos que la cifra actual, con un aumento de entre el 0.9 hasta un 2.4%, siendo el año 2018 el año con mayor obesidad y sobrepeso del país, con un 41%, siendo el último año con un descenso en el sobrepeso de 1989, es decir, hace 35 años que no se ve esto. Y actualmente en México posicionándose como el país número 1 en obesidad infantil y el segundo en obesidad adulta a nivel mundial. Antes de pasar a las conclusiones y explicar a fondo el impacto de los sellos desde el año 2020, me gustaría presentar a Carla Isabela Hernández Carrillo, estudiante de medicina de séptimo semestre en la Universidad de Guadalajara, apasionada sobre la alimentación y el cuidado de la salud y personalmente una buena amiga. Carla, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Gracias por invitarme a tu podcast. Gracias a ti, Carla, por estar aquí. Quiero debatir contigo y que nos des tu punto de opinión, tu punto de vista sobre la epidemia de obesidad que está pasando el país y sobre todo de un punto médico. ¿Qué nos puedes contar sobre esta situación? Bueno, primero que nada, yo creo que una de las cosas más importantes que tenemos que revisar es el aumento en las estadísticas, ya que en comparación con el 2018, como decías, hemos visto, en vez de una mejoría, hemos visto cómo se empeora, pues que estamos empeorando. Entonces, eso es algo que tenemos que ver en las presentaciones que tenemos sobre nuestra salud pública. Pero bueno, hablando de la obesidad, usualmente creo que como comunidad vemos la obesidad mal por un aspecto estético, pero lo cierto es que pues es una enfermedad que puede tener miles de consecuencias que pueden ir desde la diabetes hasta los problemas cardiovasculares, hasta el cáncer, hasta incluso la muerte. Entonces eso es algo que tenemos que tomar en cuenta más que solo un problema de estadísticas o de algo que
pueda parecer una característica nada más estética. Claro. Muchas gracias. Y también preguntarte, ¿tú personalmente crees que los sellos en el empaquetado, en los alimentos, es una herramienta útil o crees que se debería de tomar algunas medidas más drásticas para el futuro de nuestra sociedad? Pues si algo hemos aprendido con las propuestas como por ejemplo la ley antitabaco, es que ocultar o poner información siempre es útil para las personas porque pues realmente están dándose cuenta de lo que puede, de los problemas que les puede traer y de las implicaciones que tiene el consumir un alimento o el tener cierta actividad. Pero lo cierto es que tener la información no siempre es útil para actuar. Al fin y al cabo se necesitan siempre propuestas más fuertes que lo que es simplemente brindar información al público y a la Claro, comunidad. claro. Y por último, preguntarte, en un futuro, si las cosas siguen así, con una mala alimentación, con una mala información sobre lo que es la nutrición, ¿qué puede generarse en una sociedad si se sigue por este camino? Bueno, esto ya lo, o sea, justo como decía al inicio, se ve muy específicamente cómo en realidad ya estamos en ese futuro en el que estamos empeorando, en el que nuestra calidad de vida cada vez va bajando realmente en cuestión, por lo menos de este aspecto alimenticio. Entonces creo que no solo por la obesidad, sino también por miles de enfermedades que pueden ser causadas por una mala alimentación, es muy importante que tengamos en cuenta que si bien hay distintas enfermedades provocadas por mil cosas y no siempre tenemos el control de estas, nuestros hábitos son muy proporcionales y afectan realmente a nuestra salud. Entonces, una persona que consume diariamente algo que es dañino para su cuerpo, al final del día está contra reloj. Entonces, si bien unos pocos sí están teniendo buenos hábitos, eso no significa que como comunidad debamos dejar de, pues, ¿cómo llamarlo? Pues debamos dejar de fomentar estos Sí, buenos seguir, hábitos que realmente claro, nos hagan fomentar tener una sociedad bastante más sana. claro, ¿Qué? fomentar la buena alimentación. Sí, exacto. Eh, sí, agradecerte, Carla, por tu punto de vista, tu opinión y gracias por estar aquí. No, Gracias muchas gracias por por invitarme. presentarnos tus Gracias. conocimientos. Gracias a ti. Muchas gracias. Muy bien, un gusto. Con todo lo anteriormente mencionado, creo que para concluir es necesario volvernos a plantear la pregunta de un inicio. Sabiendo que hoy en día el número de personas con obesidad en el país es el más alto de la historia, ¿es seguro decir que los sellos son un fracaso? Bueno, me atrevo a decir que la respuesta más acertada es no. Si bien es cierto que los números hay más que nunca, como podemos ver a lo largo de este podcast, los sellos han sido principalmente de ayuda en la tendencia, es decir, a bajar la tendencia, el porcentaje hablando de obesidad y sobrepeso, desde que fueron implementados en el año 2020. Eh, Como vemos, ha ido disminuyendo la tendencia, ha ido a la baja, notando un cambio en las estadísticas anuales a lo largo de todo el país. Pero como ya lo mencionamos, no todo el trabajo es o no gracias a los sellos. Una buena educación alimenticia es la clave para acabar con este problema de raíz. Entonces, ¿los sellos han funcionado en la lucha contra la obesidad? La respuesta es que en gran parte sí y han cumplido su función de informar. Y esto se ve reflejado en las estadísticas. Si bien siempre se puede hacer más, la propuesta de los sellos ha sido una buena y, en mi opinión, una correcta herramienta para combatir la crisis alimenticia en nuestro país. Para resumir este podcast en una sola palabra, la respuesta es sí. Los sellos han ayudado y han sido de gran valor contra la lucha de la obesidad en los últimos años y se ha podido ver reflejado con las estadísticas. Y con esto me gustaría concluir este nuevo primer capítulo de Alimentando el Futuro. Espero que les haya gustado y les haya informado acerca de las estrategias tomadas por el gobierno actual contra la lucha de la obesidad. Agradecer a Carla Isabel Hernández por acompañarnos y darnos su opinión. Muchas gracias y nos vemos en un siguiente capítulo. Gracias. Alimentando el futuro.